¿qué tal? Esto es Amigablemente Podcast. Yo soy Sam. Y yo soy Hugo, bienvenidos a nuestro 7º episodio. Pues ya estamos aquí, Hugo. Un gusto siempre compartir contigo cada episodio y pues la oportunidad que tenemos, ¿no? De saludar a los Mente Lovers. Así es, Sam. Y viene una etapa importante para nosotros, ¿no? Sí. Estamos a 3 episodios de acabar nuestra primera temporada y bueno, ya planeando la siguiente, ya les vamos a explicar más adelantito cómo va a estar el asunto, pero Exacto. Pues ya viene un fin de temporada, viene el cierre de una primera etapa y gracias a ustedes por el apoyo, por compartir, por participar en esto y por hacerlo realidad, ¿no? Sí, y gracias a los invitados que a la primera dijeron que sí, Así ¿no? es. Y que justamente fueron sumándose personas que incluso nos han dicho y han alzado la mano y dicen, yo quiero, ¿no? Así yo quiero es. estar ahí. Entonces a lo mejor están en lista de espera y pues solo es cuestión de coordinarnos con los tiempos y si tú quieres participar con nosotros, acércate a nosotros, escríbenos y bueno, vamos a llegar a algún acuerdo para ver qué tema te gustaría compartir con los Mente Lovers. Súper sí. Oye, y bueno, pues nada, ¿no? Yo creo que cada tema que vamos pues platicando aquí, pues nosotros y entre los invitados, pues es justamente lo que enriquece el podcast, ¿no? Exactamente, así como el tema de hoy, Sam. ¿Cuál es el tema de hoy, Hugo? Ok, el tema de hoy vamos a platicar de inteligencia espiritual. ¿Cómo ves? Ya hemos estado hablando de muchas cosas, hablamos de emociones, conocemos ya muchos, estamos familiarizados con inteligencia emocional. Sí. Pero pues inteligencia espiritual, Sam, ¿cómo crees que se componga este concepto? Fíjate, yo creo que de entrada es importante entenderlo porque los seres humanos somos entes que estamos conformados por diferentes esferas y todas se relacionan, ¿no? Así es. Por mucho tiempo habían autores que mencionaban que los seres humanos éramos entes biopsicosociales, ¿cierto? Así es. Y bueno, evidentemente tenemos un soma, un cuerpo que nos permite pues esto, tener una presencia física tangible. Pero bueno, también tenemos la parte psicológica, ¿no? Esta parte que tenemos emociones, sentimiento, que experimentamos, que conectamos con otros. Claro. Y bueno, la parte social, esta necesidad del ser humano de estarnos relacionando con otro ser humano. Pero un tiempo después surge eso y dice, a ver, no solo somos seres biopsicosociales, sino somos seres biopsicosocioespirituales, ¿no? Exactamente. Incluyendo esta parte de la espiritualidad que es tan importante. Y bueno, antes que continuemos explicando esto, es importante entender que cuando hablamos de espiritualidad no tiene que ver con religión, no tiene que ver con estas creencias que de alguna forma también son parte, posiblemente, pero no puede ser nada más considerado desde ahí, porque la espiritualidad es mucho más allá. Así es, espiritualidad y religión son cosas distintas porque la religión es la manera en que tú vas a llevar a la práctica esta espiritualidad, ¿no? Así es. Porque así como bien decías, nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales. Nos desarrollamos en una esfera biológica, corporal, física, una esfera psicológica, ¿no? Emocional, conductual, de procesos cognitivos internos. Somos sociales, como también si nos relacionamos, somos parte de un colectivo, ¿no? De una sociedad, de una cultura, somos parte, aunque no querramos, ¿no? De pronto decir, ay, yo no me voy a relacionar. Tú te relacionas con alguna persona de alguna u otra manera y eso te hace un ser social. Y pues la cuestión espiritual que es muy importante porque hablando de espiritualidad ya en concreto, pues tenemos que, es este conjunto de creencias que tenemos y prácticas basadas en la convicción de que existe algo en la vida más allá de lo que podemos ver. Es decir, llámese, como dicen unos, el karma, el cosmos, las vibraciones, de alguna deidad, no sé, Dios, Buda, Alá, Ganesh, quien tú quieras, pero es esta necesidad del ser humano por buscar algo más allá, que llene como ese vacío que de pronto da la condición humana de decir, bueno, estamos solos en el universo, estamos solos en la vida,
y que esto nos va a ir dirigiendo, ¿no? En un sistema de creencias, en un sistema también, ¿por qué no decirlo?, de prácticas que me lleven a mí, pues vivir a como estoy viviendo. Claro. Fíjate que ahorita que mencionas esto, vi una serie, no recuerdo el nombre, pero está en la plataforma Netflix y menciona justamente, bueno, el tema va enfocado como a los trasplantes, ¿no? Sobre todo Okay. trasplante de corazón. Y me acuerdo que la protagonista le hacían trasplante de corazón y como una cirugía corazón abierto, ¿no? Okay. Entonces, el prometido como que no creía en Dios, no creía, vaya, no le daba valor a esta parte espiritual, ¿no? Y estaba tan preocupado el personaje de cómo iba a salir de la cirugía, o si salía de la cirugía Claro. la prometida, porque era su prometida, decía, en estos momentos de tanta incertidumbre, me encantaría creer en Dios. ¿Sabes? Entonces, al Sí. final del día, por supuesto, puedes ser una persona que vivas tu vida sin creencia en muchas cosas, ¿no? Aparentemente, pero al final del día, esta parte espiritual es tan importante en el ser humano. Así es. Tanto, Sam, que pues se suele vincular con otras disciplinas, ¿no? Ajá. Hablando de la filosofía, que busca siempre explicaciones más allá, y la espiritualidad en la filosofía entra a partir de que dicen, estamos solos en la vida, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay más Uh-huh. allá? Creo que son preguntas que todos nos hacemos, pero que cuando tú te las planteas y buscas una respuesta más allá de lo material, como este chico, ¿no? En la serie que dices, Sí, entonces eso ya te pone en otro plano espiritual es correcto. que, insistimos, no tiene que ver con religiosidad, porque la religiosidad es la práctica de la espiritualidad Uh-huh. como tal sobre una creencia en concreto. Pero el cómo tú manifiestas este sistema de creencias, eso es espiritualidad. Tanto que hay neurólogos, ¿no? Sam, Sí, que han llevado a cabo experimentos de cómo se relaciona la espiritualidad con las conexiones neuronales que existen. sí, fíjate que es bien importante porque esta aportación que hacía, por ejemplo, el neurólogo Vilayanur, justamente hablaba de esto, ¿no? De esta actividad en el lóbulo temporal que justamente pues estaba relacionado con estos temas de Claro. espiritualidad. Quiere decir que de una otra forma hay un beneficio incluso a nivel neurológico, porque eso es bien importante mencionarlo. Por supuesto, porque esto es bienestar. Es decir, espiritualidad tiene que ver con el bienestar también de las personas. Lo que a ti te hace sentirte bien, Claro. con quién eres, con lo que tú estás viviendo, con lo que tú quieres vivir, eso es espiritualidad. Entonces, pues hay también psicólogos que nos hablan, por ejemplo, Maslow, ¿no? En la pirámide de De las las necesidades, necesidades. Uh-huh. tenemos una necesidad también de trascender y esa trascendencia va también en el marco espiritual, es decir, de cómo voy a trascender en mis creencias, cómo voy a trascender en otro plano, digamos, ¿no? O sea, Así es. ¿qué creo yo que va a pasar después cuando muera? Uh-huh. Y no hay que irnos muy lejos, ¿no? No solamente el hecho de decir, pues voy a un cielo, voy a un infierno, no, sino decir, bueno, ¿qué legado voy a dejar en la Exacto. vida, ¿no? Sí, Y creo que eso es bien importante, como bien dices, ¿no? La forma de trascender, porque muchas veces decimos, bueno, podemos dejar quizás cosas materiales, pero esto de trascender, de dejar esta parte de tu espiritualidad, ¿no? así es. Porque al final del día es algo intangible, pero sí es algo que las otras personas a tu alrededor pueden percibir, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, supongo que sí, esta parte de la energía de las personas, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Lo que nos hace sentir a algunas personas. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de tener invitados, ¿no? Toda esa buena Claro, energía que nos han dejado. Pero igual nos hemos topado con personas fuera que posiblemente decimos, híjole, esta persona, como decimos, tiene una así, sangre muy ajá, pesada una mala o una vibra o algo mala así. vibra. Ajá, exacto. Entonces tiene que ver justamente con eso. Entonces, de una otra forma, sí también tu espiritualidad va a impactar en las otras personas, en tu entorno. Claro, principalmente en la manera de relacionarnos. No, a mí me ha pasado mucho que hay personas, Sam, que te inspiran mucha tranquilidad, Exacto. mucha paz, mucha calma, y que en ningún momento te hablan de religión, Ajá. y ningún momento te hablan de una doctrina o de un dogma religioso, pero sí te transmiten esta tranquilidad Sí. porque son personas que le dan mucho peso a la cuestión espiritual. Uh-huh. Y la cuestión espiritual tiene que ver
con, pues, la conciencia, la introspección, el ser consciente de mis acciones, de mis pensamientos, de lo que yo quiero hacer en mi vida y lo que quiero proyectar en otros. Entonces, ser una persona que tiene desarrollando esta inteligencia espiritual, que más adelante se las vamos a definir, pues son personas que tienen esta sensibilidad para comprender a otras personas y ayudarlos también a darle un significado más amplio a la vivencia humana. Fíjate, eso que mencionas es bien importante. Yo algo que aplico mucho, pues sobre todo en la psicoterapia, es esto, la atención plena, lo que conocemos como el mindful, por ejemplo, ¿no? Claro. Que al final del día vivimos en una actualidad tan rápida, tan compleja, tan llena de tantas exigencias sociales y propias, que al final del día pareciera que esta parte espiritual, esto que deseamos nosotros, no nos detenemos a verlo, ¿no? Y el poner atención plena en ciertas características como lo que te está diciendo tu cuerpo, lo que te está diciendo tus emociones y sentimientos, ¿no? Esta introspección de la que mencionabas tú, Claro. son tan importantes y son técnicas que posiblemente si tú no la conoces, te puedes acercar con algún especialista para que justamente te ayudemos a esta parte. Y bueno, afortunadamente en el Internet de las cosas hay tantas opciones que nos puede acercar justamente a esto, ¿no? Exactamente. Y pues cada uno desde su trinchera, ¿no? Desde lo que uno crea, buscar el bienestar sano, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tantas cosas negativas que se han dado a nivel económico, a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel de todo. Estamos viviendo muchas crisis y yo creo que esta parte de la espiritualidad nos ayuda mucho a fortalecer nuestra resiliencia, pero también, como bien dices, ¿no? A hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para estar mejor? Y eso es espiritualidad, tener una conexión conmigo mismo, tener una comunicación conmigo mismo y que va más allá de lo que mucha gente piensa de que hay. Ser espiritual es como tener viajes astrales y todo esto. No, es la ayahuasca y todo esto, ¿no? Es tener una convivencia contigo mismo que te ayude a ti a dirigirte en la vida según tu sistema de creencias. Oye, y tan importante esto que dices, ¿no? Hacerte esta introspección, esto interior contigo, porque no sé si coinciden conmigo, mente lovers, el hecho de que estamos con tanta influencia, ¿no? En las redes, pues en la calle, en el trabajo, que al final del día estamos como muy preocupados por lo que dicen otros y vaya a cumplir con ciertas expectativas, que al final del día son expectativas ajenas. Más bien pregúntate, ¿tú qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? Y sobre todo, valorarte esta parte tan íntima, ¿no? Tan espiritual como bien mencionamos. Entonces yo creo que es muy importante. Hace unos días estaba yo preparando mi clase, actualmente doy una asignatura que se llama Psicología Evolutiva 2. Okay. Y estamos viendo adolescencia, adultez y senectud. Y bueno, ahorita estaba yo preparando en estos días la clase de adultez y veíamos que se divide en adultez media, adultez inicial y adultez media, ¿no? Entonces, ¿cómo mencionan los autores que en esta etapa de la adultez, que se supone que va de los 20 a los 40 años, esta etapa temprana de la adultez, menciona que tenemos o se procura tener un equilibrio? Y yo digo, a ver, esta es la teoría, pero en realidad esas personas que son sociales, laboralmente activas, en verdad se prestan atención para escucharse a sí mismos, porque es tan complejo que lo hacen. Oye, Sandy, esto que es impactante decirlo porque yo a mis pacientes les pregunto, sobre todo cuando hay situaciones de mucho estrés, les digo, ¿cuánto tiempo al día utilizas para escucharte? ¿Cuánto tiempo te regalas realmente? Exacto. Pues cuando duermo o me compro algo, no. ¿Cuánto tiempo de verdad ocupas en escucharte? Y también esto que decías, con ponerlos a respirar 2 minutos con los ojos cerrados y preguntarles qué sensaciones experimentan. Exacto. Incluso yo les pregunto, ¿sientes tu corazón? ¿Sientes tus pulmones cuando respiras? ¿Y cuántas veces al día eres consciente de esa sensación? ¿No? Que estamos tan metidos en el rollo del mundo externo
estamos tan envueltos, como dices, de todas estas influencias externas que se nos olvida que hay un mundo interno, que dentro de nosotros ocurren muchas cosas, muchos cambios, muchas sensaciones que ni siquiera nos prestamos el tiempo y el momento para sentirlas. Sí, estamos como muy preocupados la mayoría de las personas, y lo digo en base a la experiencia incluso personal, porque cuando me cae el 20 yo digo, claro, o sea, estoy enfermo ahorita, pero a ver, mi cuerpo me lo estaba avisando desde antes y como que no presta atención, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto. Digo, sí está muy padre las relaciones interpersonales, por supuesto, es importante y es una necesidad, como lo mencionaba Maslow, ¿no? En su pirámide de necesidades. Pero a ver, para que nosotros podamos tener un contacto con las otras personas, es importante primero estar bien con nosotros, ¿no? Definitivamente. Hay una analogía que yo no sé si aquí se las he mencionado antes, esta parte de cuando uno viaja, ¿no? En avión, generalmente siempre te dan unas indicaciones antes de que despegamos. Y bueno, siempre que la sobrecargo o el sobrecargo menciona esto, dice que si llega a haber algún tipo de, pues no sé, de turbulencia, ¿no? Y que la presión baje, pues va a provocar que el oxígeno se extinga, ¿vale? Sí. Entonces, ellos sugieren siempre ponerte la mascarilla del oxígeno que generalmente cae del techo y pues ponértela tú primero. En primera instancia, ¿eh? Porque si tú tratas de ponérselo al ser amado o el ser amado que está al lado tuyo, en esas milésimas de segundo que tú se lo intentas poner, puedes quedar inconsciente tú. Sí. Y ya valió todo, ¿sabes? Entonces yo creo que es una analogía tan interesante y tan buena el hecho de sí ayudar a otros, a las personas que amamos, pero la mejor manera, Hugo, de amar y de proteger y de ayudar a otros es estando bien primero nosotros. Ese es el bienestar propio. Es correcto. Y es esto que decía en algún momento cuando tuvimos el podcast de los padres sanos, hijos sanos, ¿sí? ¿No? Es decir, si yo quiero ayudar a alguien más a estar bien, pues tengo que estar bien yo para tener todas las herramientas necesarias para brindar ese bienestar. Porque sí, como bien decías, si yo quiero ayudar a otros a ponerse la máscara, me desmayo y ni me la pongo ni se la puse al otro. Exacto. Y ya entorpecí muchas cosas. Entonces es mejor empezar con uno mismo y bueno, la parte espiritual nos acerca mucho a tener esta relación con nosotros mismos, de decir, ¿qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas? Y bueno, la espiritualidad abarca dos vertientes, o ¿cómo decirlo, Sam? Sí, dos puntos clave, que es uno, la necesidad de respuesta, sí, y la búsqueda de un significado. Ok, claro. Es decir, buscar una respuesta de todo lo que ocurre es algo de parte de nuestra naturaleza, porque vivimos en constante confrontación con nosotros mismos, de decir, cuestionamiento, sí, ¿no? ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la vida es así? Y pues me recuerda mucho las preguntas que hacen los niños, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué es esto de este color? ¿Por qué esto es así? Ajá. Porque siempre buscamos una respuesta. Sí, es que yo creo que esta necesidad de tener una certidumbre, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces la espiritualidad te brinda una respuesta. Es correcto. Desde cualquier punto de vista, ¿no? Te brinda una respuesta, y si esa respuesta a ti te hace sentir bien y te guía a tu bienestar, pues quédate con eso, ¿no? Exacto, porque te puedes encontrar con muchas personas, retomando esto que decías al principio, con esta religiosidad, ¿no? Que al final del día a veces hasta te la quieren imponer. Hace unos días veía yo un programa de estos de espectáculos, ¿no? Sí. Que mencionaban, hay un reality de cocina, donde hay una cantante que pues está participando allí, ¿no? Entonces, ella es muy religiosa, ¿no? Pero aparte dentro de su discurso de relaciones interpersonales, como que siempre saca a flote esto y llega incluso hasta incomodar a veces a las personas porque dices, ok, ya me lo dijiste una vez, quizás no compagino con tu creencia, tu idea en cuestión religiosa, pero fíjate, ¿cómo esa parte puede llegar a chocar? ¿Cómo puede llegar a ser tan incisiva que puede llegar a molestar a las otras personas? Entonces yo creo que aquí viene importante que más que una religiosidad, como dices tú, esta parte espiritual, que sí es la que debemos al final del día poner en práctica, ¿no? Así es. Sí, porque recordemos, tiene que ver contigo, una relación contigo. Te tiene que acercar a ti mismo y a buscar tu propio bienestar.
Entonces, cuando hablamos de religiosidad, sí es como quién tiene la verdad absoluta y quién tiene la razón, y se vuelve ahí un embrollo Híjole, tan complejo, ¿no? sí, en el que no nos metemos nosotros, porque nosotros, como psicólogos hablando, no somos partidarios de la cuestión de una religión en nuestro ejercicio profesional. Sí podemos tener creencias, ¿no? Claro, en lo personal, Así es, ¿no? sí. Sí, yo profeso una fe cristiana pero no por eso voy por la vida preguntándole a los pacientes qué religión profesas y por qué estás mal de creer o no creer. Exacto. Porque realmente no se trata de eso, se trata de que lo que a ti te funcione para estar bien contigo y ser mejor que tú, con eso quédate. Y de eso se trata, de ser mejores cada vez. Y viene con lo segundo, ¿no? El segundo punto, que ya cuando buscamos una respuesta, pues buscamos un significado. Sí. ¿Cómo crees tú, San, que sea esta búsqueda del significado a través de la espiritualidad? Yo creo que va muy de la mano con esta necesidad de respuesta, ¿no? Cómo los seres humanos buscamos justamente como una respuesta, un significado a todo de lo que pase, ¿no? No sé, a mí se me ocurre que algunas cosas que nos pueden pasar a nivel personal y de repente como de una forma consciente, por así mencionarlo, no le podemos dar una respuesta, ¿no? A esto que nos sucede o cómo nos sentimos. Y muchas veces, pues bueno, justamente buscamos como esta necesidad, este sentido, ¿no? Que al final del día, pues, se requiere y que se busca, Hugo. Por supuesto, porque es dar una explicación a todo, pero también darle un sentido a lo que estamos haciendo. Es decir, no solamente lo hago por hacer, sino porque deposito una carga emocional importante ahí. Ahí, exacto. Entonces, una forma de canalizar, ¿no? Esta parte emocional. Es como decir que lo que estoy haciendo pues vale la pena. Claro. Decían algunas personas en una ocasión, sí, es que porque tú lo haces para mejorar tu karma, ¿no? Ajá. O tú lo haces para mejorar tu linaje o tu herencia energética y todo. Pero yo diría también, pues, para mejorar tu propia condición de vida, ¿no? Claro. Tu propia calidad de vida en términos emocionales, en términos también conductuales, porque lo que yo creo y lo que yo siento me dirige a mí a actuar de alguna u otra forma. Entonces, que tenga un significado y una congruencia en lo que yo pienso, lo que yo siento con lo que yo estoy haciendo, y que, bueno, el significado se lo doy yo porque es a mí a quien le tiene que importar lo que hago. Claro, fíjate, esta congruencia de la que hablas es tan interesante porque al final del día tiene que ver con, ok, lo que yo pienso, pero ¿qué estoy actuando, no? Entonces, es esta parte espiritual, pero también lo concreto, la parte conductual. Entonces, tiene que haber una relación, porque, ojo, si no hay una relación entre lo espiritual y lo conductual, vas a entrar en conflicto, ¿no? Claro. Vas a entrar en conflicto porque va a haber una disonancia y vas a decir, bueno, pienso y quiero hacer esto, pero al parecer mi conducta se está yendo quizás por la influencia social, ¿no? Vemos redes sociales, ¿no? Vemos programas de televisión, vemos noticias y muchas veces todo esto influye y por eso tenemos que tener como esta espiritualidad muy fortalecida, porque también cosas que vengan influyendo en otras o que nos vengan influyendo de otras personas o de otros sistemas, pues bueno, al final del día va a ser decisión nuestra si le abrimos la puerta o no a esas cosas. Exactamente. ¿Y qué tanto pierdo yo mi identidad a partir de permitir la influencia de otras cosas, ¿no? Es correcto. Entonces, tenemos ya esta necesidad de respuesta, esta necesidad de significado, pero ahora, Sam, ¿cuáles son estas funciones que tiene, por así decirlo, la espiritualidad? Es decir, ¿qué objetivos cumple el desarrollo de una espiritualidad de los seres humanos? Yo no sé si coincides conmigo, Hugo, pero creo que una de las funciones principales es el bienestar. Claro, definitivamente. El bienestar creo que eso es, ¿no? Esta espiritualidad al final del día, que es algo muy propio, muy mío, porque ojo, puede ser que tú vivas en un núcleo familiar en el que posiblemente no estés como muy compatible con los que te rodean. Así es. Pero al final del día es importante estar bien con uno mismo. Entonces yo creo que el bienestar en todos los niveles, en todas tus esferas, es muy importante. Definitivamente, Sam. El bienestar es la clave de todo y es lo que todos deberíamos buscar, ¿no? El estar bien, el estar en armonía conmigo mismo y con todo lo que me rodea para sentirme bien, ¿no? Para estar bien, para vivir saludablemente y amigablemente también. Y amigablemente, claro. El sentido de vida creo que también sería algo muy importante
dentro de estas funciones de la espiritualidad. Es Ujú. decir, sí estoy bien, pero ahora también darle un sentido a lo que yo hago, darle un sentido a lo que yo soy, que algo o alguien hizo todo para que yo estuviera aquí, ¿no? O Así es. pasó algo que nací, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esta existencia que estoy teniendo? Ujú. ¿Y qué eco quiero que resuene cuando ya no esté aquí? Entonces, este sentido de vida, este sentido de existencia es una de las funciones que también tiene la espiritualidad y que, bueno, Maslow lo decía con una motivación, ¿no? Así es. Motivarte para trascender. Claro. Entonces, querido Metelover, ¿cuál es el sentido de tu vida? Sí. ¿O qué te hace falta para construir un sentido de vida? ¿Y qué estás haciendo para construirlo? Porque muchas veces podemos tener como las herramientas, ¿no? Se Así nos dan es. como estas áreas de oportunidad, esas fortalezas que tenemos, pero en realidad estás trabajando en ella, porque me ha tocado escuchar y ver personas que de repente dicen, híjole, es que sigo obteniendo lo mismo, ¿no? Así Pero es es. porque estás haciendo lo mismo. Quizás si Claro. cambias la metodología, si usas otras herramientas que posiblemente tienes en desuso, sería buena opción como para tener resultados distintos, Así ¿no? es. Sí, es decir, ¿por qué siempre me pasa lo mismo, Ujú, no? ujú. O ¿por qué siempre tengo el mismo tipo de parejas? No Exacto. entiendo por qué es el mismo tipo de hombres o de mujeres. Bueno, pues a lo mejor busques en el mismo lugar con las mismas características y Claro. repites un patrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Y si el sentido que le estás dando a tu vida es positivo o necesitas redirigirlo, ¿no? Claro, una resignificación es correcto. Oye, otra función podría ser justamente el análisis de las creencias, ¿no? Claro. Analizar en lo que estás creyendo. Incluso yo creo que iniciaríamos por analizar si crees en ti como persona, ¿no? Iniciando, todo empieza desde casa, ¿no? Totalmente. Imagínate, muchas veces decimos, es que ¿por qué no me quiere? ¿No? Quizás retomando un poco esto que decías de O las sea, parejas, sí, ¿no? Es que ¿por qué nadie me quiere? ¿No? Hace unos días decía un amigo, es que no nací, como decía la canción de Juan Gabriel, yo no nací para para amar amar, nadie nadie nació nació para mí. para mí. Yo decía, a ver, naciste tú para ti, de entrada, ¿no? Entonces yo Claro, creo que es muy importante analizar en qué estás creyendo, porque justamente la espiritualidad va de eso, de qué crees, en qué crees, pero sobre todo la creencia en ti. por supuesto. A mis pacientes siempre les he dicho que no hay que buscar siempre algo no hay que buscar en los demás siempre algo que te puedes dar a ti mismo o a ti misma, Claro, totalmente de acuerdo contigo. porque a partir de ahí es cuando nosotros podemos establecer límites sanos con los demás. Y pues también dejar de buscar en lugares donde no vas a encontrar algo que tú quieres exactamente. Claro, fíjate que hace poquito me pasó algo, esto es historia real y muy personal. Salía yo con una persona en la que justamente me di cuenta de repente que no me generaba esta energía, esta parte espiritual que yo tengo como persona, como esta parte sana, ¿sabes? Porque al Claro, final del día, esto que hablamos de energía, cuando decimos, esta persona no me cuadra por algo, es justamente esta energía, esta espiritualidad que se siente, ¿no? Que le podemos decir energía, karma, como decía Hugo, de diferentes maneras, pero yo creo que aquí es importante eso. Entonces, a ver, ¿tú qué no me estás dando o tú qué me estás dando que posiblemente a pesar de tu trato violento, en cualquier expresión de la violencia, claro, a pesar de eso estoy ahí? A ver, entonces es hacer una introspección, ver qué me está dando, entre comillas, esta persona y bueno, al final del día, quitarle ese poder, ¿no? Porque al final claro. del día es esto. Entonces, por ello la importancia de hacer este análisis, de creer en uno mismo y como decías tú, a ver, ¿qué me está dando aquella persona que posiblemente yo me lo puedo Sí, suplir, ¿no? Al final del día. claro, claro. Y también, pues, el análisis de las creencias tiene que ver con, bueno, ¿realmente creo en lo que yo quiero creer o en lo que me impusieron, como decías hace rato, ¿no? Uh -huh. Estoy creyendo en lo que yo deseo, en lo que yo estoy eligiendo, estoy ejerciendo mi libre albedrío Uh -huh. o alguien más me está diciendo en qué creer o en quién creer o qué hacer o en qué pensar, en qué sentir. ¿No? Híjole, qué importante, Hugo, esto que mencionas, porque justamente cuántas personas no nos encontramos que hay esta disonancia justamente porque dicen, pues es que es lo que me inculcaron, ¿no? Así es. O incluso no estoy de acuerdo, pero la mayoría de los miembros de mi familia
pues por este camino se van, ¿no? Esa es la tradición, ¿no? La tradición, exacto. Pero realmente esto en algún momento te va a generar conflicto porque Claro. vas a perder tu identidad. Entonces, realmente vale la pena perder tu propia identidad solo para agradar a otros. Bien complejo, ¿no? Hay que revisarlo, ¿no? Totalmente, Hugo. Sí. Sam, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar dentro de estas funciones de la espiritualidad? Yo creo que está conocida como esta función, ¿no? La brújula moral. Claro. ¿Cómo ves esto, Hugo? Porque al final del día, creo que mucho de las creencias también de esta parte espiritual nos sirve a nosotros como persona, pues para poder entender lo que hacemos y cómo lo gestionamos, cómo lo plasmamos, ¿no? Porque al final del día yo puedo creer en ciertas cosas, puedo creer en mí como persona, pero ¿qué estoy dando yo? O sea, esta parte moral que tengo, esta parte que me dicta a mí como persona de cómo comportarme, ¿hay una congruencia con lo que estoy creyendo? Creo que eso es muy importante preguntárselo. Claro, Sam, las creencias son importantes, pero también los valores que yo tenga. Los valores que yo adquiera y aprenda a conciencia, porque ojo, hay valores que ni siquiera los conocemos como tal porque estamos acostumbrados a repetir como robots. Pero si tú eres consciente de un valor, honestidad, respeto, integridad, todos los valores que puedas agregar, si tú los conoces y eres consciente y los integras en tu vida de manera consciente, yo creo que es cuando construyes esta brújula moral de tus principios y decir, ok, esto sí me lo voy a permitir y esto no lo puedo permitir en mi vida. Tanto de mí para otros como de otros para mí, ¿no? Yo siempre, perdón, yo siempre he dicho, ya se fue, como diría Gaby. Es orgánico. Es orgánico. Como yo digo, un poquito que... Adelante. Gracias. Que nuestros valores son innegociables. Fíjate, es. Eso es tan importante y eso nos va permitiendo a nosotros como establecer estos límites, ¿no? Que al final del día creo que son tan importantes porque, imagínate, pongamos este escenario. Conocemos una persona, nos enamoramos de él o de ella y resulta que descubrimos que esta persona roba, ¿no? Roba. Y para nosotros, la parte de la honestidad, pero aparte de estos valores que tenemos como seres humanos, para nosotros son importantes. O sea, entonces aquí entras como en esta incongruencia y dices tú, ok, a ver, voy a aceptar a aquella persona muy a pesar de mis valores, sería un poco transgredir esta parte, ¿verdad, Hugo? Entonces yo creo, como bien dices, estos valores son tan importantes y lo vemos incluso hasta en la parte laboral. Sí, Mentelover, tú no me dejarás mentir, donde trabajas, generalmente siempre están la visión, la misión, pero los valores de la empresa, ¿no? Al momento de contratar, mucho tiempo me encargué de reclutar personal, Hugo, como bien sabes, y también yo decía, a ver, ¿qué tipo de valores tienes tú como persona que sean compatibles y que hagan match con la organización donde vas a trabajar? Entonces yo creo que esta brújula moral de la que mencionamos es muy importante y por supuesto a eso también nos referimos con esta parte espiritual, porque no es algo tangible, pero sí que nos forma parte de nosotros. Y fundamental, ¿no? Para el desarrollo de las personas, porque una persona que no tiene una brújula moral, pues es una brújula, es una guía, te dice hacia dónde. Si no tienes una guía, si no tienes esto que te dice hacia dónde sí debes ir, de acuerdo a tus creencias, pues yo creo que vas a ir por la vida tratando de adivinar qué está bien, qué está mal y cayendo en imitar a otros, que muchas veces eso que hacen los demás no es algo saludable, ¿no? No es algo bueno. Entonces es importante que sepamos esto. Y bueno, ya hablando también de la inteligencia espiritual, decíamos, la inteligencia emocional existe y nos dice que es una manera de nosotros de, pues, trabajar nuestras emociones, reconocerlas, manejarlas de una manera positiva para convivir y desarrollarnos. Pero hablando de la espiritualidad, también tenemos esta inteligencia espiritual, ¿no? Que es la manera en que nosotros afrontamos y resolvemos también, Sam, los problemas de significado, de valores y de creencias. Así es. Es decir, cómo yo
gestiono y conozco mis propias creencias y mis propios valores para desarrollarme como persona. ¿Cómo ves? Claro, muy interesante. Y ojo, mente lover, esto no tiene nada que ver con este coeficiente intelectual, ¿no? Este Así es. resultado que al final del día nos los puede arrojar el resultado de un test psicométrico, ¿no? No, no, no. Esto al final del día, la inteligencia espiritual va más en esto, como bien dices. ¿Cómo afrontamos y cómo resolvemos estos problemas? Desde nuestros valores, desde nuestras Así creencias, es. Hugo. Así es esta habilidad que deberíamos desarrollar, ¿no? Así es. Porque no todos la han desarrollado, pero se Ujú. puede desarrollar. Claro. Que es esta habilidad en la que nosotros podemos pues poner nuestros actos y experiencias en un contexto más amplio en términos de significado, de valores, de respuestas. Es decir, es como también poner en una báscula lo que yo creo, lo Ujú. que yo quiero hacer, y decir, bueno, ¿qué tanto están pesando mis prejuicios y qué tanto están pesando mis valores? ¿No? ¿Qué tanto pesa lo negativo en mí y qué tanto está pesando lo que se supone que yo creo que debo hacer? Claro. Entonces, poner en esta balanza y decir, bueno, vamos a gestionarlo, vamos a trabajar sobre ello para ser totalmente íntegros como personas. Claro, creo que esa parte es muy, muy necesaria, como bien dices, porque al final del día, imagínate, puedes tener la parte económica, ¿no? Puedes sentirte autorrealizado posiblemente con el trabajo que tienes, con las personas que te rodeas. Pero todo eso al final del día es efímero, todo eso al final del día es pasajero, es momentáneo, Así es. las personas van y vienen, los trabajos se terminan y al final del día con la única persona que vas a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días Sí. y ya no sé qué más, pero todo el tiempo eres tú mismo. Claro. Entonces, por eso es tan importante que nos caigamos bien, ¿sabes? Así es. Eso es tan padre. Yo a veces, Sí. no digo, no sé si te ha pasado, pero yo a veces digo, ay, qué gordo me caigo hoy, Así. ¿sabes? A veces. Pero dentro de eso me logro reconciliar conmigo y digo, claro, a ver, puedes cometer errores como cualquier ser humano, pero el objetivo y esta parte espiritual al final del día logra entenderme y logro hacer la paz conmigo mismo. Así ¿Qué es es. tan importante? Así es, y sí, claro, hay días en los que uno dice, si me veo en la calle me insulto, ¿no? Exacto. O me golpeo, ¿no? Ajá. Pero es parte de, ¿no? Que hay veces que no nos vamos a agradar a nosotros mismos, que hay Claro. veces que no nos vamos a sentir cómodos con lo que hacemos. Y ojo, eso también es bueno porque nos dice que hay algo que no estamos haciendo bien, que hay algo que tenemos que cambiar, porque muchas veces decimos, ay, es que hice esto algo mal y me enojo conmigo, pero bueno, ¿por qué te enojas? Claro. ¿Realmente te enoja que no lo hiciste bien? ¿O te enoja que no debiste hacer algo porque tu sistema de creencias no va acorde a lo que hiciste? Sí. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante de ver, Sam, y que tiene que ver con las características de esta inteligencia espiritual, ¿no? ¿Cuáles serían estas características, Sam? Oye, pero fíjate, ahorita, antes de que pasemos a Sí, las sí, no, dime, características, dime. me acordé de eso. Dices, claro, hubo un día que fui al cine. Señores de Cinépolis, por favor, cuando me vean, no me vayan a querer cobrar la entrada. Sí, me salí, exasula. salí de una función, iba yo con una de mis mejores amigas que tú conoces mucho bien, por cierto, y no voy a mencionar su nombre aquí, pero tiene un nombre medio oriental. Ah, sí. Y salimos de la función y me dice, ay, me jala la mano. Le digo, ¿qué onda? Nos metemos a otra sala de cine a ver otra película, ¿sabes? A ver, nadie nos había visto, la sala no estaba llena, o sea, nos pudimos sentar, pero esa segunda película que yo no había pagado me costó tanto trabajo porque al final ni la disfruté, ¿sabes? Y me quedó hoy en día justamente este recuerdo porque al final del día yo digo, a ver, fui deshonesto. Sí, tú dices con la empresa y quizás Cinepolis tiene millones, que Sí, no pasó claro, nada, pero uno pero al mismo. final del día conmigo mismo, ¿no? Sí. Lo aprendí y hace poco que fui con un amigo, se acerca y le digo, oye, ni se te ocurra
querer entrar a la función, ¿no? Porque ya vamos de salida y no se vale, ¿no? Entonces yo sabía que al final del día pensé que lo iba a hacer, vi que no, y qué padre, por eso es mi amigo, pero sí pasa esto. Entonces yo creo que esta parte de la espiritualidad también entra esto, como bien veníamos diciendo, los valores humanos. Claro. Y abriendo un paréntesis, antes en los cines no elegías tu asiento. Ah, sí, por Era eso. así como que tú entras y donde caiga ahí te sientas. Millennials, ¿no? Así Porque... es, sí. Entonces, por eso antes podías entrar a una función y entrar como si nada, Exacto. porque no habían asientos asignados, ¿no? Cerramos paréntesis. Gracias. Entonces, creo que una de las características, Samu, de los beneficios, vamos a decirlo así, los beneficios de tener, porque vamos a vender como un producto también, ¿no? Exacto. Los beneficios de tener inteligencia espiritual es poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo. Es decir, una persona que desarrolla esta inteligencia, esta habilidad, es una persona que es plena y completamente consciente de sí mismo, de quién es, de a dónde se dirige, de qué es lo que ha vivido, qué es lo que lo ha marcado y qué cosas son las que tiene que hacer para mejorar día a día. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, yo digo que también ser flexibles, esta capacidad de la flexibilidad ante nuestras propias ideas y opiniones, pero también con las de otros. Oye, te puedes equivocar y es válido equivocarse. No debe ser, acuérdense que algo que es rígido, al final del día, tiende a quebrarse. Exacto. Entonces, el ser flexible, eso nos permite también, de una otra forma, entendernos, aprender de estos errores o esas confusiones y, bueno, reorganizar estas ideas y estas opiniones, Hugo. Así es, Sam, sí. Y pues dentro de esta flexibilidad conlleva también la capacidad de poder afrontar el dolor, afrontar la adversidad, cualquier situación problemática, poder afrontarla, poder superarla, pero también aprender de ello. Sí. Es decir, renovarnos constantemente como personas a través de experimentar el dolor y el sufrimiento, pero para mejorar nosotros. Es decir, tengo una situación problemática, tengo una situación que me provoca malestar o dolor, entonces, ¿cómo lo afronto? Y una vez que lo afronté, aprendo de ello. Y con ello, pues soy una mejor persona. Entonces, esta flexibilidad nos lleva también, esta flexibilidad que nos platicas, conlleva esta capacidad de afrontar y de adaptarnos también a las circunstancias. Totalmente. ¿Has escuchado la frase, seguramente sí, Mente Lover, la has usado seguramente, te ahogas en un vaso de agua? Ah, claro, ¿no? Sí. Clásico. Y pasa que tenemos ciertas situaciones complejas, ciertos problemas a nuestro alrededor, pero muchas veces nos falta la capacidad de ver mucho más allá, ¿no? Ubicándonos en un contexto mucho más amplio de la situación y poder ver desde diferentes perspectivas la situación que estás viviendo y las posibles soluciones. Y la espiritualidad, esta inteligencia espiritual nos da esto, porque al final del día, a ver, puedes tener problemas. De hecho, los problemas son parte de la misma vida y al final del día te permite como medir tu nivel de resiliencia, tu capacidad de afrontación, esa tolerancia a la frustración. Entonces, al final del día, a ver, está el problema allí, ya está. Ahora, ¿desde qué perspectiva lo puedes ver? Claro. Si tú te quedas en medio de ese problema, ahí vas a estar rodeado de... Sí. Pero si esta espiritualidad te permite verlo desde otra perspectiva o por lo menos desde un punto diferente, no desde en medio, sino desde afuera, bueno, vas a encontrar como posibles herramientas y soluciones que te pueden ayudar a salir de esa situación compleja. Por supuesto, Sam. Yo siempre he dicho que uno no puede cambiar las circunstancias que vive, pero sí puedes cambiar lo que vas a hacer con ellas. Totalmente. ¿No? ¿Cómo vas a definir lo que vas a hacer a partir de esto que se presenta? No puedo evitar esto, pero sí puedo evitar qué hago yo, qué tanto permito que me afecte y qué tomo yo para crecer y afrontar, ¿no? Claro que sí, Hugo. Y pues bueno, también cómo ver las relaciones y las conexiones entre las cosas, es decir, cómo relaciono todo lo que yo vivo, cómo relaciono todo lo que yo tengo como persona y qué sentido le doy a este equilibrio, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la salud holística, ¿no? El bienestar holístico es todo lo que conlleva la salud, tiene una conexión, ¿sabes? Sí. Todo tiene que ir relacionado. Entonces, una persona que tiene esta inteligencia espiritual es capaz de ver la conexión de todo
y poder utilizarlo a su favor, ¿no? Todo lo que me rodea, cómo lo puedo relacionar, conectarlo para estar bien. Totalmente. Oye, y esta facilidad para resistir a los criterios, ¿no? De la mayoría y sostener de una otra forma, pues conforme a los principios y convicciones personales. Como bien decíamos hace rato, como esta facilidad, o quizás no tan fácil, pero sí, a ver, mi conducta que vaya de acuerdo a mis valores, a mis creencias, a mis pensamientos, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y la espiritualidad nos da esto, o esta inteligencia espiritual. Así es, y principalmente también, Sam, que todo esto nos lleva a nosotros a dar un sentido de vocación a lo que hacemos. Es esta capacidad y esta necesidad que yo sé que estarás de acuerdo, Sam, que tú y yo la tenemos, esta necesidad de servir a otros. Totalmente. Y de transmitir a otros el bienestar, transmitir la manera de ver las cosas para mejorar el mundo, porque realmente de eso se trata también. Claro. Poner mi granito de arena, y yo sé que no voy a cambiar el mundo, pero con una persona al día, sí, con la que yo pueda darle una sonrisa, unas palabras de aliento, o que yo pueda hacer algo para que esa persona se sienta bien, y que eso que yo hice hace una cadena, que esa persona busca hacerle bien a otra. Yo creo que con eso estamos haciendo demasiados. Generadores de cambio, aportar, yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Y yo digo, muchas veces, y esto que mencionas, yo digo, si no tienes nada bueno que decir de alguien, pues guárdate eso, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? Y al final del día, sé de ayuda para otros, por ¿no? Supuesto. Entonces yo creo que esta carrera que nosotros hemos decidido acoger y hacerla tan propia, nos permite justamente eso. Y justamente de esto va el podcast Amigablemente, ¿no? De transmitir lo que sabemos, de invitar a personas que nos vengan acá a compartir, ¿no? Su conocimiento, generar conciencia en las personas que nos escuchan o nos ven a través de Spotify, a través de YouTube, y al final del día va de eso, Hugo. Así es, Sam. Y yo creo que no podemos agregar más que decirles, busquen el cambio. Si quieres mejorar el mundo, mejora tú como persona, claro, mejora tus ideas, mejora tus acciones. Que el cambio empieza por uno, ¿no? Totalmente. Cambia tu propio mundo y con eso será suficiente para ver cambios en otros. Claro. Iba yo a decir una tontería y el cambio se devuelve también. También. ¿No? Sí, claro, el cambio se devuelve en la tienda. En la tienda. No sean gandallas, ¿no? Oye, Sam, qué bonita plática. Tengo que decirlo, qué chingona plática. Chingoncísima, amigablemente chingona. Así es, chingoncísimamente amigable. Exacto. Oye, pues, bueno, pues ya casi terminamos, pero no sin antes irnos a nuestra gustada sección que se llama Datos amigablemente innecesarios. Vamos para allá. Pues ya estamos aquí en nuestra gustada sección, Hugo. Oye, Hugo, ¿tú qué generalmente tomas? ¿Qué líquidos tomas en la mañana? En la mañana, agua o un licuado. Ok, ya. Fíjate que yo suelo tomar café. O sea, me despierto y lo primero que tomo sí es un vaso de agua, ¿no? Sí. Para activar mis riñones y toda esta parte, hidratarme, nutrirme. Pero el café sí para mí es bien importante. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero la cafeína dicen que nos mantiene y nos despierta, ¿no? Nos mantiene en alerta. Pero fíjate que un dato amigablemente innecesario es que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta en las mañanas. ¿Cómo ves? Wow. Interesante, ¿no? Entonces, hay que comprar más manzanas y si tú no puedes tomar café, mételo a ver, pues bueno, aplica las manzanas. Claro, y es más nutritivo. Claro que sí. Oye, Sam, yo te quiero decir algo. Dime. Yo muchas veces dije que los cerdos no aportan nada, y pues no creo que haya una persona que quiera ser un cerdo, pero yo quisiera ser un cerdo a partir de ahora. ¿Por qué, Hugo? ¿Sabías que el orgasmo del cerdo dura 30 minutos? Maldita sea, quiero ser un cerdo. Seamos unos cerdos. Oye, literal, yo creo que adivine la frase, ¿no? Sí, ¿no? Eres un cerdo. Ay, pues ya es como un halago. ¿No? Me esfuerzo para ello, ¿no? Exacto.
estoy haciendo memoria si algún ex era un cerdo y no, ¿eh? Busquen un cerdo en su vida, señores y señores. Sí, exacto. Ahorita me acordé de alguien, quiero saber si es un cerdo. De la rana René, ¿no? Miss Piggy. Sí, tiene cierto. sentido. Con razón René estaba ahí tan... Sí, hay que buscar una Piggy. Hay que buscar una Piggy. O una Pepa. Lo que quieras. Lo que quieran, pero que sea cerdo. Ay, Hugo, pues qué interesantes Sí, datos genial. saludablemente innecesarios. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Y Hugo, ¿cómo te contactamos? Perfect Psicólogos en Instagram, YouTube y Facebook. Sam, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo hace? YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, psicólogo Samuel Zamudio. Y sobre todo que aquí en este episodio dejen sus comentarios, ¿no? Por favor. ¿Cómo ellos la espiritualidad les ha pues cambiado la vida? ¿Cómo se manifiesta esta espiritualidad? Y si no sabías del tema, déjanos ahí qué aprendiste. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vives tu espiritualidad? ¿Cómo la llevas a cabo? Y bueno, compártenos tu experiencia y tu comentario en este Amigablemente Podcast. Sí, y si tienes tu cerdo también presúmelos ahí. También presúmelo ahí, por favor. Suscríbanse, compartan y denos like. Muchos like, por favor. Y pues estamos aquí informándoles, como siempre. El mejor contenido lo hacen ustedes con sus comentarios, con sus opiniones. Así que por favor contribuyan en este bonito proyecto. Así es. Gracias, Hugo. Nos vemos. A ti, Sam. Nos vemos, Mente Lover. Hasta Bye. luego.